Bien, bien, ¿ustedes? Y creo que bien. Bueno, me alegro. Les hago una consulta, ya que están acá. En la clase extra que dimos había muy pocos alumnos, entonces no terminamos de ver el equilibrio iónico. Podemos ver algunos problemas de equilibrio iónico y pasar a equilibrio, perdón, a electrólisis, de manera que no nos atrasemos en los temas y dejar lo que quede de equilibrio iónico para una clase, esta clase del jueves que viene, que no es obligatoria, pero en la cual terminaríamos de dar equilibrio iónico. O terminamos de dar equilibrio iónico y nos queda para esa última clase pilas. Esas son las dos opciones que les doy. ¿Qué les parece? ¿Qué les Por mí no hay conviene? problema, profe. Profe, ¿puede repetir que recién entró a clase? Bien, les contaba a los chicos que ustedes, bueno, me digan qué prefieren. eh, Dado que estamos un poco atrasados con los temas, vamos a tener que terminar de dar los temas la clase que viene el jueves. Esa clase no es obligatoria, o sea, en realidad nosotros para poder terminar con los temas tengo que sí o sí tomar algo de la clase que viene. Y el problema es que la clase pasada no hemos terminado con equilibrio iónico y después en la clase extra había muy pocos alumnos. Entonces, la opción que les doy es hoy ver de nuevo equilibrio iónico, pero no todos los problemas, y continuar con los temas, que serían electrólisis y pilas hoy. O ver todo equilibrio iónico hoy, electrólisis, y dejar pilas que viene, pilas completo. No hay problema A si, mí por me gusta ejemplo, la primera opción. ven, o sea, si hoy vemos todos los temas y nos queda algo del equilibrio iónico para la clase del jueves que viene, como para que hoy hagamos iónico, que en realidad se lo dio un poco la clase pasada y la clase extra, y hoy podemos comenzar con los temas que corresponden a la clase de hoy. ¿Les parece bien esa opción? Profe, de equilibrio iónico podríamos dar ahora algunos ejercicios que tengan Exacto. bastantes Ahora cosas. les doy, Claro. les doy dos ejercicios o tres que sean ejercicios tipo de equilibrio iónico y pasamos a otro tema. ¿Les parece? Por mí sí, profe. Sí, sí. Sí, Bueno, profe. bien, como para que no nos atrasemos, ustedes puedan ver todo el fin de semana y la clase que viene, que sería la clase de consulta, podemos terminar de ver lo que no vimos hoy y hacer todas las consultas que ustedes quieran antes del parcial, que va a ser el 28 a las 2 de la tarde. ¿Parece bien? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces voy a comenzar presentándoles los problemitas de equilibrio iónico. A ver. La clase que viene también sería en este horario. ¿Tienen parcial? Ah, tienen parcial de álgebra, claro. ¿Cómo, profe? Claro que el jueves que viene tienen parcial de álgebra. Es el único parcial que tienen ese día, me imagino. ¿A qué hora se desocupan? ¿Saben en qué horario tienen el parcial de álgebra? Yo tengo de 14 a 16, profe. Ujú. A las 18 dicen que rinde el último grupo. Bien. Lo que podríamos hacer es, después del parcial de álgebra, yo no tengo problema con los horarios. Es cuestión de que ustedes me digan que les conviene y
que estén la mayoría para que hagamos la consulta, ¿sí? Sería a las 19:30. Puedo poner la consulta el jueves que viene. Bien, entonces acá escribo en el chat que el jueves 24 hacer la consulta a las 19:30. Bueno. Voy a poner los problemitas de equilibrio iónico, que los ven acá. Bueno, díganme cuando pueden ver la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, profe. Bueno, un poco lo que hemos visto en la clase extra era cómo resolver estos problemas de equilibrio iónico, que la diferencia con el equilibrio químico es que tenemos compuestos, que son ácidos y bases, que se separan en iones. Bien, por ejemplo, hidróxido de potasio, que se separa en ion potasio y ion oxidrilo. Esto es una base porque entrega oxidrilos, según Arrhenius. Bien. Y tenemos un ácido, como puede ser el ácido clorhídrico, que se separa en protón más cloruros, ¿sí? Entonces se separa en un ion positivo y un ion negativo. Un ácido entrega protones, una base entrega oxidrilos, ¿bien? Esto es muy importante porque para poder determinar el pH de una solución, ustedes van a determinar la cantidad de oxidrilos o protones que tiene esa solución, ¿sí? De eso se trata el equilibrio iónico. Todos los que son compuestos fuertes, ¿sí?, no tienen equilibrio. Sería el caso de una base fuerte o un ácido fuerte, como son los que están acá en el problema 1. Pero cuando tenemos ácidos o bases débiles, aparece un equilibrio, o sea que aparece una doble flecha. Y ustedes ya saben qué es lo que pasa cuando tengo un equilibrio. Tengo que plantear el equilibrio y hay una constante de equilibrio que es la que comanda lo que está ocurriendo en ese sistema, ¿sí? Así, un repaso muy rápido de cómo se resuelve una base fuerte o un ácido débil es: a partir de la concentración, ¿sí?, la concentración C que les dan de dato coincide con la cantidad de oxidrilos o con la cantidad de protones. ¿Por qué? Porque es una base o un ácido fuerte lo que tienen ahí, ¿sí? Fíjense que una base fuerte se separa en este caso hidróxido de potasio, en potasio más y oxidrilo menos. O sea que una vez que esto ingresa a la solución, lo único que hay son iones. Esos iones tienen concentración C, porque la base tenía concentración C. O sea que ahora la cantidad de oxidrilos que hay en solución es C. Esta concentración C es concentración molar. ¿Bien? Así que ustedes escriben abajo: concentración de oxidrilos es igual a C, es el dato que les dan, 0,05 molar, y pueden calcular el pOH. Eso es lo que pueden calcular directamente a partir de la concentración de oxidrilos. Recuerden que la P significaba menos logaritmo. Entonces, cuando ustedes tengan pOH, significa menos logaritmo de OH. ¿Bien? Así que hacemos menos logaritmo de C y me da 1,3 el pOH. Pero la pregunta es determinar el pH. Entonces lo que hacemos es utilizar la formulita que dice que pH más pOH es igual a 14 y despejamos pH de ahí. Va a ser 14 menos pOH, o sea 12,7. Y a este valor sí lo analizo, al valor del pH. Ustedes saben que un pH entre 0 y 7 corresponde a ácidos, a sustancias ácidas. Un pH de 7 son sustancias neutras. Y un pH entre 7 y 14 son sustancias básicas.
Entonces, si ustedes están en presencia de una base que tiene oxidrilos, que entrega oxidrilos, y el pH no les da mayor que 7, están haciendo mal el problema. Este es un error muy común, que directamente en vez de calcular pH, ustedes con el OH calculan pH, y les da 1,3, y ahí se quedan tranquilos, ¿sí? Y no, es un error bastante importante, porque han confundido pOH con pH, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, se hace lo mismo para el ácido, nada más que en este caso, en vez de tener el pOH directamente, van a tener el pH. ¿Por qué? Porque el ácido entrega protones. Entonces la concentración de protones va a ser igual a C. O sea que ustedes al aplicar la P, que va a ser menos logaritmo de protones, directamente aplican menos logaritmo sobre C, que es la concentración de protones. Y de esa forma, lo que van a calcular es el pOH, como la diferencia entre 14 y pH. En el caso del apartado C, la diferencia es que no les daban de dato la concentración. O sea que había que calcular la concentración. Como ustedes ya saben soluciones, pueden calcular la concentración. Esa concentración es concentración molar. ¿Y cómo se calculaba la concentración molar? Como moles por litros. Los moles, recuerden que eran gramos sobre peso molecular, y el volumen iba en litros, para que les queden moles sobre litros, ¿sí? Les daban de datos los gramos de hidróxido, saben cómo es la fórmula, entonces pueden calcular el peso molecular, y el volumen también se los dan de dato, entonces lo colocan ahí en litros. Como resultado tienen la concentración del hidróxido de sodio en molar. Y pueden hacer exactamente lo mismo que hicimos para el hidróxido de potasio, pero aplicado para el hidróxido de sodio, ¿sí? Todas estas fórmulas corresponden, acá en el machete de fórmulas, a las fórmulas de ácido fuerte o base fuerte, ¿ven? Vamos entonces a ver un problema típico de algo débil, como podría ser en el problema 2, la base débil hidróxido de amonio. Esta base es muy común que aparezca. Ya les voy a dar el otro tip, el otro problema, de la otra forma en la que aparece esa base. Esta base hidróxido de amonio, si se fijan aquí, tiene oxidrilos. Entonces ustedes ven ahí, atención, es una base. Pero van a saber que es una base débil porque además de darles el dato de la concentración, les dan el dato de una constante. Entonces ustedes dicen, veo la constante, sé que estoy en presencia de un equilibrio, ¿sí? ¿Qué quiere decir el equilibrio? ¿Sí? El equilibrio estaba determinado por esta doble flecha. Y lo que quería decir el equilibrio es que los productos, ¿sí?, vuelven a unirse para formar de nuevo al reactivo. Eso me indicaba a mí el equilibrio. O sea que hay un camino de ida, pero también un camino de vuelta. Es decir, que la base esta no se va a separar totalmente. Fíjense, acá tenemos en el apartado A una base fuerte. La diferencia entre esta y la del apartado B es que la base fuerte se separa totalmente en sus iones. En cambio, la base débil se separa parcialmente en sus iones. ¿Ven? Por eso la doble flecha. Y esa parcialidad está determinada por un alfa. Ese alfa era el grado de disociación, ¿sí? Porque la base se puede ionizar, o sea que se separen sus iones, pero después esos iones tienen afinidad entre sí y se vuelven a unir. O sea que esa unión o desunión está dada por la disociación. Eso lo tienen que haber visto en la teoría, que no es lo mismo ionización que disociación, ¿sí? La disociación viene dada por el alfa, que es el grado de disociación. Entonces, ¿cómo planteo, profe, para resolver este tipo de problemas con un equilibrio iónico? Bueno, como ya sabemos, el equilibrio químico se plantea muy similarmente el equilibrio iónico.
Fíjense, abajo de la especie que vendría a ser nuestro reactivo, vamos a poner C por 1 menos alfa. 1 menos alfa, que indicaría la cantidad de este reactivo que se ha convertido en ion. Como el reactivo, diríamos nosotros que es el que se consume, en este caso sería el que se disocia, ¿sí? Va este signo acá negativo. Y del lado de los iones, son iones porque están cargados, ¿sí? Tienen carga. ¿Cuánto se forma de cada ion? Y eso ustedes también ya lo saben por equilibrio químico. Se forma C por alfa. Recuerden que el alfa aparecía cuando había un único reactivo que se separaba en 2 o más. Si no, ustedes tenían que usar la X en el equilibrio químico, ¿sí? En el equilibrio iónico, directamente trabajamos con concentraciones. En el equilibrio químico a veces nos conviene trabajar con concentraciones, pero la mayoría de las veces con moles. Estamos haciendo un repasito. Bueno, entonces en conclusión, esta base débil se separa parcialmente en ion amonio y en ion oxidrilo. ¿Cuánto se forma de cada uno de esos iones? C por alfa. ¿Cuánto queda en solución sin disociar? O sea, en la forma esta sin disociar, C por 1 menos alfa. ¿Bien? Ajá. Como esta es una base, lo que yo tengo directamente acá conocido es la concentración de oxidrilo. Entonces esa concentración de oxidrilo yo ya la tengo definida como C por alfa, que es lo que escribimos aquí. Fíjense la diferencia entre una base débil y una base fuerte. La base fuerte directamente la concentración de oxidrilos era C. La base débil, la concentración de oxidrilos es C por alfa. ¿Sí? Entonces cuando es débil aparece este alfa y la constante de equilibrio. Ajá. Pero resulta que en el problema me han dado solo de datos la concentración. ¿De dónde saco el alfa? ¿Sí? El alfa la voy a sacar de la constante de equilibrio. Ustedes ya saben plantear una constante de equilibrio que se plantea como en el numerador el producto de los productos, de la concentración de los productos. Y en el denominador la concentración de los reactivos. En este caso es lo mismo, nada más que de productos tengo iones y de reactivo tengo la especie sin ionizar. Entonces la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración del ion positivo, que en este caso va a ser catión, por la concentración del ion negativo, que va a ser el oxidrilo, dividido en la concentración de la base, que la puedo escribir así, como es la base hidróxido de amonio, o en forma genérica como BOH. Luego reemplazo en cada una de las concentraciones lo que yo he planteado para el equilibrio. La concentración del ion positivo o ion amonio, ¿cuánto es? C por alfa. La del oxidrilo, ¿cuánto era? C por alfa. Y la de la base sin disociar es C por 1 menos alfa. Esta fórmula que ustedes ven acá ya tiene simplificado una concentración, porque se dan cuenta que arriba les hubiera quedado C cuadrado por alfa cuadrado y abajo C por 1 menos alfa. Entonces lo que hacemos es simplificar una de esas C con la C de abajo. Ahora, ¿cómo hacemos para despejar alfa? Bueno, si la vemos así, esta ecuación, sí se puede despejar alfa, pero es un poco más engorroso, ¿sí? Si no hacemos el siguiente truquito que les voy a mostrar ahora. El truquito para despejar alfa es despreciar alfa en el denominador. ¿Por qué? Porque alfa en el equilibrio iónico normalmente es mucho menor que 1. Entonces podríamos despreciar alfa frente a 1 y me quedaría KB porque es de una base, igual a C por alfa al cuadrado. Entonces esta ecuación sería más fácil de despejar alfa. O sea que alfa me quedaría raíz cuadrada de KB sobre C. O sea que esta formulita siempre va a ser así. A ustedes les encanta que les digamos lo que siempre va a ser así, pero, hay un pero, va a ser así siempre
siempre y cuando tenga un único oxidrilo acá. ¿Mm? O un único protón en el caso de los ácidos. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro alfa? Hago raíz cuadrada de KB sobre C. Todo lo que hablamos recién era para mostrarles de dónde sale esta fórmula de alfa. Yo no tengo problema de que ustedes me pongan esta fórmula de alfa, ¿sí? Pero tienen que saber de dónde sale. Porque les llegan a dar una base que no tiene un único oxidrilo y esta fórmula no vale. ¿Mm? La fórmula que vale, la original es esta. Y ahí en esta ustedes desprecian alfa en el denominador y ahí lo despejan. Entonces le va a quedar esta ecuación, ¿sí? Así que mucho cuidado ahí, mucho ojo, observen bien cuál es la especie que están tomando, ¿sí? Para el cálculo. Bueno, entonces alfa ya lo puedo calcular porque tengo el valor de KB y tengo el valor de la concentración. Entonces alfa vale 0,006. Se fijan que alfa es mucho menor que 1, o sea que hicimos bien en despreciarlo. Bueno, como ya tengo alfa, ahora puedo calcular la concentración de oxidrilos, que era C por alfa. Así que calculo la concentración de oxidrilos, ¿sí? Me da 0,003 molar, ¿sí? Porque alfa era 0,006, multiplicado por C, que era 0,5, o sea que es la mitad, ¿sí? 0,003 molar. ¿Y cómo calculo el pH? Bueno, primero lo que voy a calcular en el caso de una base es pOH. Cuidado, ¿sí? Porque la base me entrega oxidrilos. Oxidrilos. Este es un error muy típico, así que cuidado. Entonces, oxidrilos me dan pOH. Si yo aplico menos logaritmo a la concentración de oxidrilos, voy a tener pOH. Ese da 2,52. Ahora hago 14 menos pOH y recién ahí tengo el pH. Ah, y ese valor sí es coherente con la especie que me dieron en el problema, que es una base, porque ese pH 11,48 es mayor a 7. O sea que ese pH sí coincide con una base. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno. Bien. Sí, sí llegaremos. A ver pilas, si me preguntan. Bueno. Exactamente lo mismo se hace en el caso de un ácido. El ácido típico es el ácido acético. La diferencia con el otro es que en vez de darle Kb, les van a dar Ka. Entonces ustedes ven Ka y van a tener un ácido. ¿Cómo se escribe el ácido acético? Así, HAC o HA, ¿sí? Porque es un ácido monoprótico. ¿Cómo se escribe el equilibrio? Igual que en el caso de la base, pero en vez de darme oxidrilos me da protones porque es un ácido. ¿Sí? Calculan en este caso la concentración porque no les da de dato, y luego encuentran alfa, y cuando encuentran alfa, recién pueden calcular la concentración de protones, ¿sí? Que aquí, según el equilibrio, vale C por alfa. O sea que es exactamente lo mismo, pero en vez de tener pOH directamente, ya les da el pH. Fíjense que en esta ecuación, en este problema, perdón, en el 4, también tienen un ácido monoprótico débil. Hacen lo mismo, nada más que el dato que le dieron es pOH, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes? A partir del pOH calculen el pH y luego, por propiedad inversa, o sea que van a tener que hacer el antilogaritmo, van a encontrar la concentración de protones. O sea, tienen que despejar la concentración de protones acá. ¿Cómo se despeja la concentración de protones? Tienen que hacer el antilogaritmo de menos pH. En la calculadora, ¿cómo lo van a hacer? Como shift logaritmo, ¿sí? Shift logaritmo menos pH, y esto les va a dar la concentración de protones. Una vez que ustedes tengan la concentración de protones, eso va a ser igual a C por alfa. Y de ahí pueden despejar alfa.
porque fíjense que en este problema no les da la constante, no les da el valor, les pide que calculen la constante. Entonces, los problemas estos o les dan el valor de la constante para que ustedes calculen alfa, o les dan alfa o algo para que ustedes puedan calcular alfa, y luego puedan calcular la constante. Fíjense que en el cálculo de la constante, en este caso, no hemos despreciado a alfa en el denominador. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo tenemos de dato, entonces hay que ponerlo, ¿sí? Bueno, el problema 5 no lo vamos a hacer, es simplemente para que ustedes vean que a medida que el pH crece, ¿sí? Algo se vuelve más básico. Y cuando el pH decrece, o sea, un pH más bajo, estoy hablando de algo más ácido, ¿sí? Entonces acá comparamos varias soluciones para saber cuál tiene una acidez creciente, y para ordenarlos con acidez creciente, el más ácido es el que tiene menor pH. Este problema es exactamente igual, nada más que aparece acá este pKa. Y hemos dicho que cuando aparece una P es porque hay que aplicar menos logaritmo. Entonces van a ser menos logaritmo de Ka, una vez que ya tengan el valor de la constante, ¿sí? Aplican menos logaritmo a Ka y ese es pKa. En el problema 7, este sí lo remarcan, por favor, porque se tiene que hacer un problema de estos donde hay un ácido, que puede ser el ácido acético o que diga ácido monoprótico débil. Y se hacen, por favor, este problema, el problema 7, que tiene el amoníaco. El amoníaco, así que aparece NH3, a ustedes los confunden mucho y aparece mucho en los parciales, porque ustedes lo confunden con un ácido. Y esto es una tremenda base, ¿sí? El amoníaco es una base, ¿sí? ¿Y cómo ustedes se van a dar cuenta? Acá muy pícaramente, porque ustedes son muy pícaros, van a ver que la constante dice acá abajo B. ¿Sí? Entonces, ese es un primer tip que les doy. Fíjense qué letrita tiene aquí la constante. ¿Sí? Así que si la constante tiene aquí una B, esto es una base. Por más que ustedes acá no vean oxidrilos, ¿sí? Pero para poder escribirla bien, alguna vez tienen que haber hecho este problema. Así que por eso les recomiendo que lo hagan. ¿Qué es lo que le pasa al amoníaco en solución? El amoníaco en presencia de agua se transforma en hidróxido de amonio. ¿Sí? Y este ya lo hemos visto que es una base, ¿sí? Que tiene aquí el oxidrilo. Entonces ahí yo ya la reconozco mejor porque el hidróxido de amonio yo ya lo había visto que es una base. Entonces ya hemos visto cómo se resuelve este hidróxido de amonio, ¿sí? Cuando ustedes vean NH3, amoníaco, directamente lo resuelven como hidróxido de amonio, ¿sí? Y se olvidan de cualquier problema, confusión, ¿sí? Y van a saber que tienen que usar el hidróxido de amonio porque acá esto dice Kb, es una base, ¿sí? Así que lo resuelven de la misma manera. ¿Sí? Bueno, vamos entonces al problemita 8. Este problema lo van a resolver ustedes. La diferencia que hay de este problema con los demás es que tiene como un tip más, donde les pide en la primera parte, ¿sí? Que hay una primera y una segunda parte. Ustedes, por un lado, tienen que calcular el alfa de disociación al inicio, después multiplicar por 2 ese alfa de disociación, para poder saber cuánta agua se añadió a este ácido para que se diluya. Este problema es un poquito diferente a los otros. Una vez lo tomaron en un parcial, pero bueno, al ser un poco más largo, no sé si lo van a llegar a tomar en este parcial. Les explico cómo se resuelve. Tienen el ácido monoprótico débil o ácido acético, ¿sí? Monoprótico porque entrega un solo protón. Tienen la constante. A partir de la constante pueden calcular un alfa, que va a ser el alfa cuando la concentración de este ácido es 0,3. ¿Sí? Luego les dice que
el grado de disociación se duplica. Entonces ustedes van a multiplicar ese alfa 1 por 2 y les va a dar el segundo grado de disociación. Después, con ese grado de disociación van a calcular una nueva concentración. ¿Por qué van a calcular una nueva concentración? Porque a medida que el ácido se diluye, la concentración cambia. Eso también lo hemos visto. Así que cuando el grado de disociación cambia, también cambia la concentración. Pero la constante no cambia, porque solo depende de la temperatura. Entonces, de la misma ecuación, voy a calcular C2 porque ahora tengo un alfa 2. Y con la ecuación de dilución que ya hemos visto en soluciones, que decía que es C1 por B1 igual a C2 por B2, ¿se acuerdan que en la dilución usábamos esta ecuación? Que la concentración por el volumen en la solución 1 era igual a la concentración por el volumen en la solución 2. De esta ecuación calculamos el volumen 2, ¿sí? Así que en ese volumen 2 es el volumen de la solución final, de la solución diluida. Esa solución diluida tiene los 300 mililitros de la solución inicial más el agua que hemos agregado. Entonces, para encontrar la cantidad de agua agregada, yo sé que este volumen 2, que es la solución final, es el volumen inicial más el agua agregada, y de ahí despejo el agua agregada y me da que es 925 mililitros. Bueno. Acá fíjense que les dan el grado de disociación en porcentajes. Ustedes lo tienen que usar en escala 0,1, o sea que el grado de disociación es 0,01. Lo pueden ver al problema resuelto en la fase virtual. Y acá viene el problema 10, que es un problema más complicado, que es de neutralización. Lo vamos a dejar para la clase de consulta, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. ¿Alguna duda de esto que quieran preguntar ahora? Los problemas de neutralización normalmente van para la recuperación, ¿sí? Así que voy a dejar este problema para la clase de consulta. Bueno. Profe, Sí. la clase de consulta, o sea, sería el jueves, ¿verdad? El jueves que viene, pero a las 19:30. Bien, bien. Gracias, profe. Bueno. De cualquier manera, también este ejercicio está resuelto en la fase virtual en el video. Bueno. Vamos a ver entonces ahora electrólisis, ¿sí? La forma de resolver estos problemas de electrólisis, en mi opinión, o sea, les voy a dejar un tip así muy grueso, para que puedan resolver estos problemas, sin pecar, digamos, de simplificar demasiado. Yo les quiero decir como un secretito de que todos se resuelven usando la primera ley de Faraday. Entonces ustedes se aprenden de memoria la ecuación de la primera ley de Faraday y con esa ecuación pueden resolver los problemas, ¿sí? Lo que pasa es que no es simplemente aplicar la ecuación y despejar de ahí. Hay que ver algo de teoría, si esto tiene un poco de teoría, que después les va a servir cuando rindan el final. Pero, ¿sí? Siempre y cuando ustedes sepan aplicar la primera ley de Faraday, van a tener ya resuelto el 80% del problema. Electrólisis y pila normalmente se ven juntos, ¿sí? Los dos temas. ¿Por qué? Porque son muy parecidos, porque son procesos opuestos, ¿sí? ¿Qué pasa durante la electrólisis? Nosotros tenemos una reacción química que queremos que se lleve a cabo, pero esa reacción química no es espontánea. Entonces, nosotros juntamos dos elementos que no reaccionan entre sí espontáneamente, pero que si yo le aplico una energía externa, comienzan a reaccionar. Esa es la electrólisis. Entonces, la electrólisis es transformar la energía eléctrica en energía química,
¿Se dan cuenta? Yo quiero llevar a cabo una reacción química que no es espontánea y para eso le tengo que meter energía. Entonces, transformo energía eléctrica, ¿sí?, en energía química, ¿sí?, para llevar a cabo reacciones que no son espontáneas. Y acá les muestro el otro lado de la película, que es pilas, ¿sí?, que es el proceso opuesto. En las pilas, que eso sí los conocemos porque usamos pila para todo, ¿sí?, pila para el control remoto, sobre todo para el control remoto, yo para los juguetes de mi hijo, en ese caso. Pero bueno, el tema de las pilas es que se produce un proceso opuesto al de la electrólisis. ¿Cuál es el proceso opuesto? A partir de una reacción química, yo voy a producir energía eléctrica. Entonces, en la electrólisis era energía eléctrica para producir energía química, y en las pilas es energía química para producir energía eléctrica. Entonces son procesos opuestos. ¿Y cómo yo obtengo esa energía química? Y la obtengo a partir de reacciones que se producen espontáneamente. Y no son cualquier reacción. Son reacciones que se llaman óxido-reducción, ¿sí? Y de óxido-reducción, ¿por qué? Porque hay electrones que se intercambian, ¿sí? Algo se oxida y algo se reduce, que ya vamos a ver ese concepto. Esos conceptos se mantienen en los dos temas, por eso son similares. Pero electrólisis se resuelve con la primera ley de Faraday, que es esta. Esta va a ser nuestra ecuación estrella, ¿sí? La primera ley de Faraday. Y esta. Y pilas, ¿con qué se resuelve? Se resuelve haciendo las semirreacciones, ¿sí? Y después aplicando, en el caso de que las concentraciones no sean 1 molar, aplicamos la ecuación de Nernst, que eso ya lo vamos a ver. Así, muy a grandes rasgos, así se resuelven estos prácticos. Bueno, entonces vamos a resolverlo, ¿sí? Porque hay cositas que hay que ver porque dependen de cada enunciado. La ecuación es una, pero depende del enunciado qué datos se dan para poder usar esta ecuación, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la primera ley de Faraday? Dice que los gramos depositados o desprendidos de un elemento en un electrodo, ¿sí?, durante la electrólisis, va a ser igual a el peso atómico de ese elemento, por la corriente que está circulando, por el tiempo, divididos en mi, ¿sí?, que va a ser el número de oxidación o los electrones en realidad puestos en juego, en este caso, que coinciden con el número de oxidación, ¿sí?, de ese elemento, o sea, con el que está actuando ese elemento, por F, que F es una constante, que es la constante de Faraday, que tiene un valor conocido, ¿sí?, que ya vamos a ver cuánto vale. Bien, entonces esta es nuestra ecuación estrella, la primera ley de Faraday. Ahora, ¿cómo completo yo cada uno de estos ítems? ¿Sí? Fíjense que aparece una corriente y aparece un tiempo. ¿Por qué? Porque los gramos que se desprendan o depositen en un electrodo van a depender de la corriente y del tiempo, o sea, de la energía eléctrica que yo estoy aplicando aquí. Bueno, además, ustedes van a ver en teoría que esta ecuación es glosada. Y por T, además, se llama Q, que es cantidad de carga, que se puede resumir como I por T, ¿sí? Se calcula en realidad como I por T. Vamos a ver que en este problema me dan ese dato. Bueno, veamos el problema 1. Al hacer pasar una cantidad de electricidad igual a 0,5 Faraday por una solución de una sal de oro, se depositan en el cátodo 32,835 gramos de oro. Determinar el estado de oxidación del oro en la sal. El estado de oxidación del oro
Ni. Eso me están preguntando, ¿sí? Ni. Ajá, entonces acá estoy hablando del oro. ¿Mm? Bien. O sea que si a mí me piden ni, tengo que despejarlo de la primera ley de Faraday y encontrar todas las otras variables para meterlas acá en la ecuación. La masa atómica del oro, me voy a la tabla periódica y veo que vale 197 gramos sobre mol. Y por T no me dan el dato de I, no me dan el dato del tiempo, pero me dan el dato de la cantidad de electricidad, ¿sí? Cantidad de electricidad va a ser Q, y Q vale 0,5 farads. Entonces, en vez de escribir I por T, lo escribo como Q, y escribo el valor que me dan en el problema, 0,5 farads. Y, que está en amperes, y tiempo, que está en segundos, me dan, cuando los multiplico, una unidad que se llama coulombs, ¿sí? Entonces, este dato de Q va a estar dado en coulombs. Los gramos de oro. Voy al problema y me dice aquí que se depositaron en el cátodo 32,8 gramos de oro. O sea que esos gramos de oro que se depositaron están acá. Y F era la constante de Faraday, que le dejo así sin poner el valor, porque arriba tengo en forma genérica el Q. Entonces puedo simplificar Faraday con Faraday y tengo todos los datos para calcular Ni. Que Ni, que es el número de oxidación del oro en la sal, da 3. ¿Cuáles son los Ni posibles? 1 o 3, porque el oro tiene dos números de oxidación, ¿sí? Posibles. 1 o 3. En este caso está actuando con el número de oxidación más 3. Ahora analicemos un poco qué es lo que está pasando en este proceso de electrólisis. ¿Cómo armo yo una electrólisis? La electrólisis sirve mucho para enchapar cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que se pegue un metal aquí en un electrodo. El sistema está formado por un electrodo, que son estas chapitas, que son conductores de primera clase, y una solución que es un conductor de segunda clase. Es una solución iónica, o sea que aquí adentro hay iones, ¿sí? O sea que tienen carga. Cuando yo conecto estos electrodos, que son conductores de primera clase, a una fuente de poder o a una batería, por aquí empieza a circular corriente. Recuerden que la corriente tiene sentido contrario a los electrones. Cuando circula corriente se polarizan estos electrodos. Entonces un electrodo queda positivo y el otro electrodo queda negativo. El positivo está conectado al borne positivo de la batería y el negativo va a estar conectado al borne negativo de la batería. El electrodo positivo, ¿sí?, se va a llamar anión y el electrodo negativo se va a llamar catión en el caso de la electrólisis, ¿sí? En las pilas, ¿sí?, en las pilas, la polaridad es diferente. El catión es positivo, el cátodo es positivo y el ánodo es negativo, ¿sí? O sea que los nombres de estos electrodos vienen de anión y catión. Recuerden que el catión era el ion positivo, entonces el electrodo positivo va a ser cátodo, y el anión era el ion negativo, entonces el electrodo negativo va a ser el ánodo. Entonces los nombres de los electrodos son cátodo y ánodo. Ustedes recuerden que si les piden un dibujito de la electrólisis tienen que hacer esto. Es una única cuba, ¿sí?, donde hay dos electrodos sumergidos en una solución unidos a una batería. Uno es positivo y el otro es negativo. Y ahora ya vamos a ver cuál es positivo y cuál es negativo. Fíjense,
En el cátodo se produce la reducción, mientras que en el ánodo se produce la oxidación. ¿Qué es reducción y qué es oxidación? La reducción, para que ustedes se acuerden, es porque se reduce el número de oxidación. Fíjense que acá estaba el oro como +3, ¿bien? Y ha pasado a oro 0, o sea que se ha reducido, es el número de oxidación del oro. ¿Ven? Ha pasado de +3 a 0. O sea que el número de oxidación se reduce, ahí se está produciendo una reducción. Y en términos teóricos, ¿qué significa una reducción? Significa la toma de electrones, ¿sí? Significa una ganancia de electrones. Ustedes recuerden que los electrones tienen carga negativa, entonces cuando yo gano electrones, me reduzco, porque los electrones son negativos. Entonces los electrones están reduciendo la carga, ¿sí? De el ion. ¿Se dan cuenta? Por eso, como el oro tenía una carga +3 positiva, cuando toma 3 electrones negativos, se transforma en un oro 0. Ajá, ¿y qué diferencia hay entre ese oro iónico, oro +3, y el oro 0? Porque para mí yo los veo y son oros, ¿sí? La diferencia es que el oro iónico es el oro que está en solución, como ion. Y el oro 0 es el oro metálico, que es el enchapado, o sea, va a ser el metal que se pega a la chapita, ¿sí? O sea que el oro 0 o cualquier elemento que tenga acá 0 significa que está en estado metálico, o sea, en estado neutro, ¿sí? Si son metales, va a ser un metal. Y cuando lo tengan en forma de ion, significa que está en solución, ¿sí? ¿Qué ocurre en el ánodo? Porque si hay un cátodo, hay un ánodo. En el ánodo se está produciendo la oxidación, ¿sí? ¿Y qué es la oxidación? Bueno, si la reducción era la ganancia de electrones, la oxidación va a ser la pérdida de electrones. O sea que me vuelvo más positivo. En este caso lo que está ocurriendo es que si estábamos en presencia de una solución de cloruro de oro, que eso no lo dice el problema, o sea que esto es simplemente para que ustedes vean qué es lo que estaría ocurriendo en la vida real, ¿sí? Si estamos en presencia de una solución de cloruro de oro, tendríamos cloro. Pero ese cloro, como está en solución, estaría iónico, ¿ven? O sea, estaría como cloro menos. Y pasaría este negativo a cloro 0. O sea que su número de oxidación aumenta. Si en un caso el número de oxidación se reduce, en el otro caso el número de oxidación tiene que aumentar. ¿Cómo aumentó? Pasó de -1 a 0. ¿Sí? De -1 a 0. Pero para que pase a 0, esta molécula de cloro lleva 2 átomos de cloro. Es de cloro 2. O sea que de este otro lado yo tengo que colocar este 2 en los cloruros para tener 2 cloruros que al perder 2 electrones o 2 cargas negativas se transformen en un cloro 2 0, o sea, en un cloro 2 neutro, que sería un gas cloro. Entonces, fíjense que de un lado, en el cátodo, se produce una reducción donde se está formando oro metálico, y del otro lado se está produciendo una oxidación en el ánodo, y estoy obteniendo cloro gaseoso. O sea que en un electrodo tengo un metal y en el otro electrodo tengo un gas. ¿Sí? Fíjense que en este dibujito lo ven ahí al cloro gaseoso como burbujitas que se forman en este electrodo. Y el oro metálico, que sería este oro 0, se va pegando en la chapita y la va enchapando. Este sería un típico caso de enchapado en oro. ¿Sí?
Entonces, con electricidad y una solución de cloruro de oro, ustedes pueden hacer un enchapado de oro. Bueno. ¿Se entiende lo de la reducción y oxidación, verdad? Ah, les doy otro truquito que me estaba olvidando. La reducción empieza con R y la reducción se da en el cátodo que empieza con C. Entonces, perdón, la reducción empieza con R y el cátodo empieza con C, ¿sí? Los dos son consonantes. Y en el caso de la oxidación tenemos que la oxidación empieza con O, que es una vocal, corresponde al ánodo que empieza con una vocal. ¿Mm? Entonces, la regla mnemotécnica es vocal con vocal, consonante con consonante, para que ustedes se acuerden, ¿sí? Vocal con vocal, o sea que oxidación con ánodo, y consonante con consonante, reducción con cátodo, ¿sí? Y Sí, recuerden profe. que el que se reduce es el número de oxidación. Bueno, gracias. Vamos entonces al problemita número 2, ¿sí? Nos piden calcular el tiempo que se necesita para descomponer 15,11 gramos de agua cuando una corriente de 5 amperes pasa a través de una solución diluida de ácido sulfúrico. Escriba las reacciones de óxido-reducción, la ecuación neta, identifique los electrodos y su polaridad. Este problema es un problema típico de parcial, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo se resuelve este problema típico de parcial. Me piden calcular el tiempo que se necesita para descomponer tantos gramos de agua. O sea que yo sé que voy a usar la primera ley de Faraday, ¿sí? Y ahora necesito ver cómo encuentro cada cosa. Como dice agua ahí, yo no sé qué va aquí en A, en peso atómico. ¿Bien? Yo sí sé que de la primera ley de Faraday tengo que despejar el tiempo. Pero ¿qué voy a poner aquí en A, que es la masa atómica del elemento? Si no tengo ningún elemento. ¿Sí? Me están dando electrólisis del agua. Bueno, ahí anoten bien, pongan con resaltador. Cuando aparezca electrólisis del agua, tienen que hacer estas ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo se descompone el agua? El agua se separa en hidrógeno y en oxígeno, ¿sí? Fíjense que la molécula de agua, en la reacción neta, se separa en hidrógeno y oxígeno, o sea que se separa en dos gases, ¿bien? Esto está muy de moda ahora, que se usa para las celdas de hidrógeno, que promocionan que los autos se pueden mover directamente con agua en vez de con nafta o con otros combustibles, y es porque lo que hacen es, primero, realizar la electrólisis del agua para obtener hidrógeno, y luego queman el hidrógeno, o sea que nuestro combustible es el hidrógeno. Fíjense cómo este proceso de electrólisis del agua ahora se ha puesto muy de moda. ¿Y en qué consiste? En que el agua se separa en hidrógeno y oxígeno. Ustedes normalmente cuando van a tomar un vaso de agua, no ven que el agua se vaporiza en hidrógeno y oxígeno. En todo caso, si pasa un tiempo, el agua pasa de agua líquida a agua a vapor, pero eso es un cambio de estado. No se produce una reacción química. La reacción química no es espontánea en la producción de hidrógeno y oxígeno. ¿Se dan cuenta? Por eso, para que el agua se descomponga en hidrógeno y oxígeno, yo tengo que aplicar una energía eléctrica. Entonces, aplico una determinada cantidad de energía, en este caso eléctrica, a través de una batería, para que el agua se descomponga en hidrógeno y oxígeno. Es decir, que se produzca esta reacción química que no es espontánea. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué me va a pedir la profe para que esté bien hecho el ejercicio? ¿Bien? Fíjense que lo primero que les piden es que escriban las reacciones de óxido-reducción. ¿Qué les están pidiendo? Las reacciones que se llevan a cabo en el cátodo y en el ánodo. La reacción en el cátodo va a ser la de reducción y la reacción en el ánodo va a ser la de oxidación.
Vocal con vocal, consonante con consonante. Bien. Además, la profe me había dicho que en la reducción se tenía que reducir el número de oxidación de algo. Bien, en este caso se va a reducir el número de oxidación del hidrógeno. Porque el del hidrógeno y no le pasa nada al oxígeno en la reducción. Y bueno, fíjense que por un lado yo tengo que obtener hidrógeno gaseoso y por otro lado tengo que obtener oxígeno gaseoso. O sea que el agua me va a dar tanto hidrógeno como oxígeno. Para que me dé hidrógeno, lo que ha ocurrido es que los protones que tenía el agua, que tenían, ¿qué número de oxidación? ¿Alguien sabe con qué número de oxidación está actuando el hidrógeno en el agua? +1. Perfecto. Entonces, el número de oxidación más 1 que tiene cada hidrógeno aquí en el agua pasa a ser 0 cuando se transforma en hidrógeno gaseoso, porque esto es una molécula, ¿ven? Entonces, cada hidrógeno que tenía más 1, ahora ha pasado a hidrógeno 0. O sea que para pasar de más 1 a 0, ¿qué le ha pasado? Ha tenido que ganar electrones, ¿sí? Entonces, ganó electrones, se redujo y pasó de más 1 a 0, ¿sí? Se reduce su número de oxidación. ¿Cuántos electrones hay que ganar? Bueno, como tengo acá, en realidad depende de los hidrógenos, ¿sí? Y depende de las cargas de la semireacción, que ahora vamos a ver cómo la balanceamos en la ecuación. Bueno, entonces tengo acá hidrógeno 2 y por lo tanto lo que me ha quedado, como estaba, son los oxidrilos que tenía el agua, porque los hidrógenos son los que se han transformado en hidrógeno gaseoso y los oxidrilos han quedado como estaban, ¿sí? Entonces me queda aquí oxidrilo negativo. Ajá. Ahora me fijo que cada molécula de agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Si yo acá tengo oxidrilos, me va a quedar desbalanceada la ecuación en cuanto a especies, ¿sí? A cantidad y calidad de especies. O sea, tengo que tener la misma cantidad de hidrógenos de un lado que del otro. O sea que si acá tengo un oxidrilo y acá tengo un gas hidrógeno, tengo 3 hidrógenos del lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, tengo que tener también 3 hidrógenos del lado izquierdo. Bien, si yo coloco un 2, que es el mínimo número que puedo colocar delante de agua, voy a tener 4 hidrógenos. Y para balancearlo del lado derecho, entonces, coloco un 2 adelante del oxidrilo para que me queden 4 hidrógenos del lado derecho y 4 hidrógenos del lado izquierdo. Bien, entonces tengo que balancear esta ecuación. ¿Qué ocurre en el ánodo? Cuando ocurre la oxidación significa que algo tiene que aumentar su número de oxidación, porque si en la reducción se reduce el número de oxidación de algo, del otro lado tiene que aumentar el número de oxidación, ¿sí? O sea que en este caso le va a tocar al oxígeno pasar de -2, que es el número de oxidación con el que está actuando en el agua, a 0, ¿sí? Entonces el oxígeno pasa de -2 a 0, se está oxidando. ¿Por qué? Porque está perdiendo electrones. Bueno, entonces vamos a igualar la cantidad de especies. Si acá yo tengo oxígeno 2 y lo que me ha quedado sin actuar, digamos, sin reaccionar, van a ser 2 hidrógenos, y el agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, lo que puedo hacer es poner aquí un medio y ya voy a tener un solo oxígeno del lado derecho, un solo oxígeno del lado izquierdo. Y los 2 protones que me quedan del lado derecho se igualan con los 2 protones que están en el agua del lado izquierdo. Ahora vamos a ver el tema de las cargas. Fíjense que en el caso de la reducción, me han quedado del lado derecho 2 iones oxidrilos. Esos iones oxidrilos, ¿qué carga tenían?
carga negativa. O sea que si yo tengo 2 iones de oxidrilo, tengo 2 cargas negativas del lado derecho. Y para igualar las cargas, entonces tengo que sumar 2 electrones del lado izquierdo. Eso es coherente porque significa que el agua está tomando electrones. Si toma electrones, toma cargas negativas, significa que se está reduciendo. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de la oxidación? De este lado tengo 2 protones que tienen cada uno una carga positiva. O sea que tengo de este lado 2 cargas positivas. ¿Cómo hago para igualarlo con este lado, ¿sí? Que tengo agua? La forma que yo utilizo es diferente a la que usa la profe, ¿sí? Porque si ustedes de este lado tienen 2 cargas positivas, y de este lado suman 2 cargas negativas, queda del lado derecho 0 cargas y del lado izquierdo 0 cargas. La profe, en teoría, la profe Chaile utiliza esta forma que es restando 2 electrones en el lado izquierdo. Pueden hacer ustedes la que más les guste, la que mejor les parezca. También es coherente porque si ustedes restan electrones a algo que es neutro, eso que es neutro va a quedar más positivo, ¿sí? Porque estoy perdiendo electrones, entonces eso que era neutro, que tenía igual cantidad de cargas positivas y negativas, cuando pierde cargas negativas, queda con una cantidad de cargas positivas mayor, ¿sí? Bueno, esta ecuación de reducción y de oxidación, practíquenla, escríbanla varias veces, porque muchas veces la piden y si no la tienen va a estar incompleto el ejercicio, ¿sí? Y lo más importante es que se acuerden esta, que es la reacción neta, ¿sí? Que la molécula de agua se separa en hidrógeno y oxígeno y la tienen que balancear. Las opciones para que esté balanceada es que o ponen un 2 acá delante del agua y que les dé 2 hidrógenos y 1 oxígeno, o la dejan al agua sola y les va a dar un hidrógeno y medio oxígeno. ¿Mm? Eso ya también ustedes saben balancear las ecuaciones. Bien. Ahora veamos. Dice que ustedes quieren descomponer 15,11 gramos de agua. ¿Mm? Entonces, para hacer yo el ejercicio, en realidad no necesito hacer estas ecuaciones de óxido-reducción, pero sí las tenía que explicar porque el problema las pide. Y normalmente en los parciales les piden que hagan estas ecuaciones de óxido-reducción. A ustedes lo que sí les iba a ser necesario para resolver es saber que el agua se separa en hidrógeno y oxígeno. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos calcular cuánto hidrógeno o cuánto oxígeno se ha formado. Y eso es lo que se forma en cada uno de los electrodos. Y como lo que se forma o lo que se deposita o se desprende en cada electrodo es lo que va en la ecuación de Faraday, ¿sí? Porque recuerden que esta G, ¿para qué eran? Para los gramos depositados o desprendidos de un elemento en un electrodo. Entonces, si yo tengo agua, no es el agua la que se deposita o se desprende. Lo que se deposita o se desprende es hidrógeno u oxígeno. En este caso se desprende, ¿sí? Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es transformar esa cantidad de agua que me dan de dato en alguno de esos dos gases. Y lo hago a través de la estequiometría. Fíjense que según la estequiometría de la reacción, por cada 2 moléculas de agua que tengo, se forman 2 moléculas de hidrógeno. Entonces 2 por 18, que es lo que pesa el agua, 2 por 18 gramos de agua, me dan 2 por 2 gramos de hidrógeno. Para los 15,11 gramos de agua que yo tengo, voy a obtener X gramos de hidrógeno, o sea, 1,679 gramos de hidrógeno. Profe, Sí. ¿cómo sé qué es lo que se deposita? O sea, ¿cómo sé si se deposita hidrógeno o oxígeno? Bien, buena pregunta. Por eso les decía que en este enunciado marquen bien que les está hablando de la electrólisis del agua.
Entonces, cuando les hable de electrólisis del agua, ustedes directamente saben que el agua se descompone mediante electrólisis en hidrógeno y oxígeno. O sea que lo que van a trabajar en la ecuación de Faraday es o hidrógeno u oxígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ecuación de Faraday la aplican a cada uno de los electrodos. ¿Se dan cuenta? Pero cuando les aparezca agua, no es que el agua va ahí en gramos de agua, sino lo que va es hidrógeno u oxígeno, ¿sí? Por eso les decía que la ecuación de Faraday les resuelve el problema, porque con eso se calcula todo. Pero hay pequeños detalles como esto. Si aparece electrólisis del agua, lo que ustedes tienen que saber es que lo que se está desprendiendo en realidad es hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O lo explico de nuevo? Sí, se entiende, profe. Sí, profe, Gracias. sí, Bien. entiendo. Perfecto. Entonces, electrólisis del agua, automáticamente a ustedes se les prende la lamparita que la profesora les ha dicho, electrólisis del agua, hidrógeno u oxígeno. ¿Mm? Entonces, de alguna manera ustedes tienen que encontrar cuánto hidrógeno o cuánto oxígeno se ha desprendido para poder aplicar la ley de Faraday. ¿Mm? Bueno, en este caso hemos calculado cuánto hidrógeno se ha desprendido y ese va a ser mi G, ¿sí? Como en este problema me pedían el tiempo necesario, voy a despejar T de la ecuación de Faraday. Los gramos van a ser los gramos de hidrógeno desprendidos. El ni, este sí es importante que se lo aprenden de memoria o lo ven de las ecuaciones de óxido-reducción. Fíjense que son los electrones en juego. En el caso del hidrógeno, los electrones en juego son 2, ¿sí? Por cada hidrógeno que se forma, hay 2 electrones en juego. Así que ese ni vale 2. ¿Mm? Y Faraday, que la constante de Faraday vale 96.500 coulomb sobre equivalentes. ¿Mm? Ese es el valor de la constante de Faraday. Ahora, el peso atómico. Bueno, en este caso tengo una molécula, ¿sí? En los otros casos normalmente tengo, fíjense que en el problema 1 teníamos el oro, que era un átomo, ¿sí? Un elemento. Por eso estaba el número atómico. En este caso, al tener una molécula, yo lo que voy a hacer es poner el peso molecular, ¿sí? Que para el hidrógeno va a ser 2. Y la corriente la tengo de dato, que me dan, que vale 5 amperes. Entonces ahí sí puedo colocar en cada una de las variables los datos, ¿sí? El tiempo me va a dar en segundos. Fíjense que los coulombs del Faraday, ¿sí? ¿A qué eran iguales? Que esto lo hemos visto en el problema 1. Ah, no están. Bueno, no están las Corriente unidades, por pero los tiempo. coulombs eran exactamente ampere por segundo, ¿sí? Entonces, la unidad coulomb es igual a ampere por segundo. Entonces ahí es donde se simplifica este ampere de los coulombs con el ampere de la corriente, ¿sí? Y me queda arriba en el numerador segundos. Ya vamos a ver otro problemita donde seguramente está esto desglosado. Pero lo importante es que ustedes sepan que el tiempo va en segundos, ¿sí? Si lo quieren pasar ahora, lo que tienen que hacer es dividir entre 1600. Bueno, vamos al problema 3. Nos piden calcular el tiempo necesario para depositar todo el níquel contenido en 250 centímetros cúbicos de una solución 0,2 normal de sulfato de níquel 2, ¿sí? Usando una corriente de 8.950 miliamperes, con un rendimiento del 60%. Escriba la reacción, identifique el electrodo y su polaridad. Bueno, no se asusten con lo que recién acabamos de ver del cátodo y el ánodo. Normalmente son problemas más fáciles, a menos que les toque la electrólisis del agua, que a veces sí le gusta a la profesora ponerla, ¿sí? Pero los problemas que más tocan de electrólisis son de este tipo, donde tenemos un elemento metálico en solución que está iónico y pasa a metal.
sea que pasa de ion a metal. En este caso tenemos una solución de sulfato de níquel, ¿bien? Que está acá. El sulfato de níquel, ¿en qué se separa? En ion níquel y en ion sulfato. Esa es la reacción que les dice que la primera que hagan, pero les pide que también escriban la reacción en el cátodo. ¿Mm? ¿Qué va a estar ocurriendo en el cátodo? ¿Sí? En el cátodo, según habíamos visto con la reglita, y consonante con consonante, está ocurriendo la reducción. ¿Sí? Como ocurre la reducción, yo ahí se me prende la lamparita y sé que va a pasar de ion positivo a metal cero. ¿Mm? En el caso de los metales siempre pasa eso. Entonces tienen el ion positivo que pasa a ion cero. ¿Sí? O sea que el níquel iónico en solución, que está con carga más 2, pasa a níquel cero. Para que se igualen las cargas del lado derecho y del izquierdo, que me faltan 2 cargas negativas del lado izquierdo, para que estos 2 positivos del níquel con los 2 negativos de los electrones me dé 0 cargas del lado izquierdo. ¿Ven? Y coincide esta ganancia de electrones con la reducción, porque yo sé que para reducirme tengo que tomar cargas negativas, ¿sí? Para que esta carga, este grado de oxidación, se reduzca y pase de más 2 a 0. ¿Se entiende eso, verdad? Esto es muy importante. Esto siempre les piden. Sí, profe, sí se entiende. Bueno, bien. Ahora, esto que es la parte teórica del problema, que normalmente sí cuenta bastantes puntos, ¿sí? Casi la mitad de los puntos es eso. Después viene la otra mitad del punto, que es la resolución del problema, que es aplicar la ley de Faraday, la primera ley de Faraday. Este problema tiene algo adicional, o sea, en este problema vamos a aplicar de nuevo la primera ley de Faraday, ¿sí? Pero ¿qué pongo? Porque me piden el tiempo, o sea que lo tengo que despejar al tiempo. Fíjese que en la ley de Faraday, ¿qué van? Gramos de níquel por Ni, por la constante de Faraday, dividido en el peso atómico del níquel y la corriente. O sea que yo necesito acá gramos de níquel. ¿Por qué? Porque la profesora me ha dicho, me ha repetido, que lo que ocurre aquí en el electrodo es que se pega el níquel. Entonces yo me voy a fijar aquí en el enunciado y en ningún lado me dan la concentración del níquel, me dan la del sulfato de níquel 2. Ay, otro problema, ¿sí? Sí, es un paso más que ustedes van a tener que hacer para poder encontrar los gramos de níquel, porque no se los dan de dato, ¿sí? Sino que dicen que la solución es de sulfato de níquel, ¿sí? O sea que vamos a tener que transformar ese sulfato de níquel en níquel. O sea, vamos a tener que ver cuánto níquel hay en esa solución de sulfato de níquel. ¿Se dan cuenta? Para poder usar esos gramos de níquel en la ley de Faraday, en la primera ley de Faraday. ¿Mm? Bueno, el Ni que va a ir en esa primera ley de Faraday, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2, porque son 2 electrones los puestos en juego. Y aquí off the record, y no le cuenten a nadie que yo les estoy diciendo, ese Ni coincide con el número de oxidación. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí van a saber si están poniendo mal o bien los electrones, ¿sí? Y por eso a veces no me hacen esta ecuación y directamente me resuelven bien el problema, ¿sí? Porque saben que el número de oxidación coincide con ese Ni. Bien, para los metales. Bueno, pero se pierden una parte de, se pierden unos cuantos puntos del problema. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora a lo que nos interesa. ¿Cómo encuentro los gramos de níquel? ¿Sí? Bueno, yo tengo una solución de sulfato de níquel. Como yo ya sé soluciones, voy a escribir concentración de la solución, ¿sí? Para poder de ahí despejar los gramos de níquel. Pero la solución me la dan en normal, 0,2 normal. Entonces yo sé que para pasar de normal a molar, la normalidad era molaridad por Ni. O sea que tengo que dividir ese normal en Ni.
que es el número de oxidación. Entonces, hago 0,2 normal divididos en el Ni, que va a ser 2 equivalentes por mol, y la concentración molar del sulfato de níquel me queda en 0,1 moles por litro, ¿sí? Esto que está acá en la derecha. Además, el problema me dice que tengo una cantidad de 250 centímetros cúbicos, que pasadas a litro quedan 0,25 litros. Bueno, entonces ahora voy a la ecuación de molaridad y la escribo como gramos de sulfato de níquel dividido en el peso molecular del sulfato de níquel por el volumen en litros. Y de aquí despejo los gramos de sulfato de níquel, que tengo todo para despejarlo. 3,875 son los gramos de sulfato de níquel. Pero yo lo que necesito en la ley de Faraday son los gramos de níquel. Entonces, por estequiometría me fijo. En la molécula de sulfato de níquel hay un único níquel. O sea que por cada sulfato de níquel hay uno de níquel. Traducido en gramos, por cada un peso molecular de sulfato de níquel, que es 155, hay 59 gramos de níquel, que es el peso del níquel según la tabla periódica. Para los 3,875 gramos de sulfato de níquel que tengo, voy a tener X gramos de níquel. ¿Se dan cuenta? Entonces, para esta cantidad de sulfato de níquel, que es lo que hay en solución, se van a corresponder 1,47 gramos de níquel. ¿Se entiende eso? Profe, Sí. lo que yo no entendí es cuando dijo que coincidía el número de Ni con el número de oxidación. Ujú. O sea, ¿qué reacción habría que hacer que usted dice que no la estamos haciendo o que resta puntos? Ah, bien. O sea, yo les digo así como un secreto mejor guardado, porque a la profe no le gusta que ustedes hagan así, porque yo les digo que ese Ni en la ley de Faraday, este Ni, coincide con el número de oxidación del metal. En este caso el níquel. El níquel tiene número de oxidación más 2, entonces ese Ni va a ser más 2. Pero ¿por qué no les gusta a la profe que me digan que coincide con el número de oxidación? Porque ese Ni en la ley de Faraday, según la teoría, corresponde a los electrones puestos en juego en las ecuaciones de óxido-reducción. Entonces, tiene que coincidir con los electrones que vos pones en la ecuación de reducción, en este caso, para el níquel. ¿Sí? Porque si a la ley de Faraday le estás aplicando para el cátodo, y en el cátodo se está reduciendo el níquel, el Ni correspondiente son los electrones puestos en juego en el cátodo. ¿Te das cuenta? Sí, profe. Bien. Entonces, esta es la ecuación que no me hacen porque utilizan el truco ese de que coincide esos electrones con el número de oxidación. Pero coinciden, ¿por qué? Porque el número de oxidación es la cantidad de cargas positivas y que tiene que ser igualadas con cargas negativas. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Bien. Bien. Gracias por la pregunta. Bueno. Se entiende cómo hemos calculado entonces los gramos de níquel a partir de la concentración del sulfato de níquel. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces ahora sí, recién, ahora puedo